De verdad hay algunas preguntas respecto al tema de las manipulaciones que operan hoy en día, que son súper jodidas para la sobrevivencia de la izquierda como opciones posibles de acceso al poder. Súper. Darío, te quiero agradecer. Écheme nomás. Vamos a hacer un cambio, a ver, como segundo tiempo. Entonces, Darío, muchas gracias por haber estado Un placer, con nosotros. Gonzalo. Hagamos una despedida un poquito más formal que la que pasó con Qué ordinaria es lo de Carlos. No, no, lo dijo usted, no yo. Carlos, muchas gracias por haber venido, no me pude despedir bien. Gracias, Darío. Gracias. Y bueno, voy a aprovechar de presentar, van a ingresar ahora Carlos Pérez Soto, que como le gusta presentarse a él, es profesor, marxista y abuelo, y también Karina Noales, que es una de las voceras de una de las organizaciones feministas más importantes de Chile, que es la Coordinadora 8M. Muchas gracias, entonces, vale, Darío. Nos vemos luego y hagamos tiempo. Porque seguimos en vivo. Seguimos en vivo para siempre. Hagamos esto. ¿Cuál de las preguntas que habíamos conversado antes es algo que tú tengas ganas de decir? Chuta. O si querés te digo una pregunta nomás. Sí, yo creo. Porque, ya. Más fácil. Yo te iba a preguntar, delante cuando estábamos en la conversación, un poco esto mismo. Tú dijiste varias veces que estuviste haciendo mucho trabajo territorial, es decir, de propaganda, digamos. Sí. Entonces, yo te pregunto, la tradición clásica nuestra, que es esta idea de que hay que hacer como mucho puerta a puerta, queda un poco desbancado, porque yo creo, y fue lo que yo observé, que la fuerza orgánica de la prueba era mucho mayor, o sea, había mucho más gente haciendo puerta a puerta, que la gente del rechazo, que es una cuestión inorgánica, sin partidos, bla, bla, bla. Y probablemente mucho de lo que el rechazo lo construyó a través de aire, como se llama típicamente en las campañas, es decir, medios de comunicación, bueno, lamentablemente supongo que bots y todo, hasta dónde, para poder en el fondo, más allá de una elección, sino que penetrar con el mensaje, sigue vigente esta idea del trabajo territorial, del trabajo de la Junta de Vecinos, del trabajo del club social, y no de unos trabajos unos espacios de encuentro, interacción más bien de carácter virtual o cosas de ese tipo. Sí. Ya. A ver, ¿contesto? No entendí, espérame. No entendí el mensaje. Tiempo no entendí el mensaje de la dirección aquí. No te preocupes, que yo debería hacer, no decirle a los invitados. Claro. Tranqui, denme un segundo para entrar entonces ahora el profesor Carlos Pérez. Con mucha calma, adelante. Tanto tiempo, profesor. Asiento. Hola, Carlos. Y Karina. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenida, muchas gracias. Esto. ¿Qué es esto? ¿Va a pasar el aviso de este libro, me dijeron? Chuta, pero estamos acá puro improvisando. Una guía para entender a Marx. Ah, mira, ¿existe eso? Una guía para entender a Marx. Ya, ahora sí, aquí tenemos unas preguntitas del público. ¿Ah? No es la que escribí yo. Ah, ¿usted también escribe una guía para entender a Marx? Ya, entonces ahora sí, Perina. Ya, a ver, retomando, me parece que efectivamente en el apruebo perdemos el relato general, digamos. O sea, quienes logran instalar qué es y qué contenidos tiene esta Constitución, claramente es el rechazo, y nos tuvieron todo el tiempo reaccionando. Bueno, la campaña del rechazo partió apenas la convención se instala, o de antes, como que pasó de largo el rechazo en el primer plebiscito, a después una campaña instalada por el rechazo desde que comienza. De hecho, sectores de la derecha, de la ultraderecha en la convención fueron a puro a hacer campaña para el rechazo, no a construir ahí acuerdos o a preocuparse de los contenidos, y eso fue muy claro. Y efectivamente, nosotros cuando partimos haciendo campaña nos tenemos que dedicar a desmontar un relato que ya se había instalado, y eso es muy difícil, y por más puerta a puerta que se haga, es imposible. Tendrías que tener un ejército de personas por el apruebo para llegar a cada lugar y a cada persona, y era bien dramático. No sé, creo que con Karina podemos compartir esa experiencia, que cada vez que iba a hacer campaña y lograbas, o uno creía que lograba, haber desactivado ciertas mentiras, por ejemplo, la cuestión de la propiedad, la cuestión de los fondos de pensiones, etcétera. Y te iba a ir pensando, chuta, ¿cuánta gente se va a quedar sin esta conversación? Porque no vamos a llegar.
¿ya? Y no bastó, para terminar la idea, no bastó, no logramos instalarlo a nivel masivo, con los medios masivos para instalarlo, por más de que hubo esfuerzos por hacerlo, pero yo creo que, claro, ahí partimos perdiendo el relato, y la derecha instaló, o sea, el rechazo instaló 3 ideas claras, y anda a sacar de ahí esas 3 ideas claras. Nosotros tampoco logramos condensar en 3 ideas claras esta cuestión. Y bueno, eso nos pasó a la cuenta de la manera arrasadora como nos pasó a la cuenta. Y nada, creo que, claro, es un aprendizaje muy doloroso, muy costoso, pero que efectivamente sabíamos que la contienda era desigual. Esto no fue una sorpresa tampoco. Había pasado con Trump en Estados Unidos, había pasado con Bolsonaro en Brasil, sabíamos de estas técnicas, de estas estrategias, pero bueno, no tuvimos, digamos, las tácticas necesarias para enfrentarlo a tiempo. ¿Ya? Ahí quedó como más completa la respuesta. Igual yo te iba a interrumpir como para que siguieras el relato, porque claramente cuando tú ibas o cuando fuimos a las casas a golpear la puerta para explicar el asunto y estaban todas estas mentiras instaladas, no es que antes habían pasado los del rechazo puerta por puerta instalando las mentiras. No, le instalaron por los medios masivos. Ese es un poco el asunto que te preguntaba. Ya, Karina, bienvenida primero, ¿cómo estás? Bien, Perdón estoy por bien. la espera. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Ya, la primera pregunta. Estuvo aquí la Bárbara Sepúlveda en este programa hace un tiempo atrás y ella nos dijo con mucho orgullo, y yo creo que un orgullo justificado, que toda la agenda feminista estaba puesta en el texto constitucional. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es, si eso es cierto, que yo creo que es así, ¿cómo ocurre entonces que de 8 millones de personas que rechazan, al menos la mitad son mujeres que deberían haber visto que en esta nueva propuesta sus derechos y su rol en la sociedad se veía beneficiado? Yo creo que es interesante tal vez cuestionar un poco la afirmación, ¿no? De que es posible recoger en una constitución una agenda feminista completa. Por lo menos la coordinadora feminista 8 de marzo nunca afirmó que esta fuera una constitución feminista. Y no estaba de acuerdo con ese relato, con afirmar eso, ¿no? Más bien hubo una orientación de volver a pensar el feminismo como camino y horizonte, así lo dijimos. Y el horizonte que viene a afirmar un feminismo que ha sido de izquierda, como deliberadamente en su forma organizativa en este ciclo, no cabe en un límite tan estrecho como un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Sin embargo, es evidente que la propuesta de nueva constitución recogió demandas que han sido largamente sostenidas a nivel internacional, ¿no? Desde el feminismo. Yo creo que esa pregunta que tú me haces contiene la pregunta que ha orientado un poco el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que rechazó la gente cuando rechazó? Podemos afirmar que el 62% del electorado, o la mitad de ese electorado que eran mujeres, dijo estoy en desacuerdo con el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados y por tanto no, o estoy en contra del derecho a una vida libre de violencia de género, o incluso de los derechos sexuales y reproductivos. Probablemente haya sectores que estaban en desacuerdo y que fueron a votar en contra. Pero yo me imagino que eso fue un sector más bien marginal, ¿no? Que en realidad hubo sectores más amplios que no necesariamente conocían la propuesta y cada uno de estos artículos, como tantos otros, o que incluso conociéndolos hubo otros elementos que fueron más determinantes para decir prefiero rechazar, aunque esté de acuerdo con este tipo de derechos, ¿no? O al menos los que están en clave de género. Yo creo que la respuesta en el caso del feminismo no es tan diferente o tan diversa a lo que puede acontecer con muchos derechos sociales, que en estos días hemos visto videos, ¿no? De gente que dice voté rechazo para que se acabe, no sé, el cobro de las ISAPRE, o voté rechazo para que no haya pensiones de miseria. No es tan diferente, ¿no? Ahora, incluso en el informe de feedback que salió hoy, entre los ítems que aparecían con más desacuerdo post plebiscito, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, en particular el aborto,
que ha estado ahí como en cuestión, como uno de los elementos que inclinó hacia el rechazo a sectores importantes de la población. Al menos de acuerdo a ese estudio no era así, ¿no? Decía, el 61% de la gente, independientemente de lo que votó, está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Eso pienso. Estupendo. Carlos, me acuerdo que cuando fue el 18 de octubre, fuimos a la sede en ese momento del diputado Winter a hablar de ese fenómeno, y la única persona a la que yo le tenga respeto que no estaba entusiasmado con el asunto eras tú. Han pasado ya más de 2 años y esa efervescencia por el 18 de octubre se ha ido disipando por distintos motivos. Me parece a mí, porque además ha salido aquí en esta conversación varias veces el 18 de octubre, me parece a mí que a esta altura es necesario, no solo legítimo, sino que necesario mirar eso con más distancia. ¿Cómo hoy, a la luz de todos estos acontecimientos, cuál es tu reflexión hoy respecto a lo que ocurrió el 18 de octubre en Chile? Bueno, esa desconfianza hacia lo que podía surgir de un estallido social, la dije a todo el que me quiso escuchar el 19 de octubre. O sea, no se puede esperar nada de un estallido social que no ha sido promovido, que no tiene tradición, que no tiene programa, que no tiene dirección. La experiencia de los piqueteros en Argentina es ejemplar, y del cordobazo, y del caracazo, y de los estallidos, ¿no es cierto?, que son fácilmente administrables. Y esa cuestión debería verla un experto en política antes del estallido. Si aquí hay un estallido, no es fácilmente administrable. A los piqueteros a los 6 meses lo tenían en el bolsillo y le pusieron un presidente peronista peor que de la Rúa, y de los piqueteros no se acuerda nadie, ¿no? Lo que yo creo que el entusiasmo por el estallido proviene de una fascinación de la izquierda idealista, ¿no?, que oscila entre el entusiasmo, la euforia y la depresión, constantemente. Y uno podemos acordar de la euforia por los zapatistas, y hoy día la depresión por los zapatistas, la euforia por el Caracazo, la depresión por el Caracazo. Cuando fue el del Arruazo en Argentina, una compañera de Argentina llegó a Santiago diciendo: se está hablando de revolución en las calles de Buenos Aires. De revolución, ya los 3 meses lo tenían en el bolsillo. Entonces, lo que yo creo es que solo podemos esperar una política de cambio relativamente sostenible de un movimiento popular desarrollado o de un movimiento popular en construcción, que en Chile simplemente no existe, ¿no? Y lo que hay no solo es una administración por la derecha que ha significado un naufragio completo de cualquier cosa que el estallido pudiera haber pedido, porque ahí no había programa, ¿no? Sino que además hay una apropiación del imaginario en que hasta el presidente de la República dice, ¿no es cierto?, nosotros estuvimos en el estallido, cuando fue el primero que fue funado durante el estallido, ¿te fijas? Entonces se ha apropiado este relato delirante, o, yendo a tu pregunta en resumen, no se podía esperar nada, y hoy es obvio que no se podía esperar nada. Pero alguien que se dedica al análisis político debería haberlo sabido ese mismo día. Yo no soy un genio, ni un profeta, ni un pitonizo, ¿no? Y sin embargo, de aquí no se puede esperar nada, ¿no? Si se llena la Plaza de Ñuñoa, de llenar la Plaza de Ñuñoa no se puede esperar nada. Es provocadora la intervención de Carlos, por lo tanto, si quieres replicar Quiero. por favor. Este es un espacio, ya voy a hacer una cuestión súper de políticamente correcto, pero un espacio. Nosotros estuvimos en campaña por el apruebo, eso ya se terminó y ya acá no vamos a hacer propaganda, y en la izquierda hay que discutir. Entonces eso va a pasar en los programas de ahora para adelante para los que lo vean. Por favor. No, yo tampoco soy una genia ni una pitoniza, pero entiendo también la historia como un proceso. Y muchas revueltas fueron masacradas, derrotadas, pero fueron parte de la historia de la formación del movimiento obrero. Tomemos la historia de Chile, o sea, miremos el siglo XIX, miremos, no sé, cualquier
digamos, matanza, represión, intentos fallidos de revueltas, huelgas que terminaron en nada, solo en masacres. Pero eso en es fin. obvio. Ya, pues, entonces, como es O sea, obvio, también es... Pero todo déjame terminar. proceso termina Pero déjame y terminar. dejando Entonces, huella. es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tomó la maduración de un movimiento popular que después pudiera cristalizar o sintetizar en la unidad popular? Entonces, por supuesto que esta cuestión hay que tomarla como parte de un proceso histórico. Y cuando tú hablas de un movimiento popular, no me acuerdo la palabra que ocupaste, si maduro, no sé, pero Como más o mínimo menos. organizado. Bueno, ¿no? pero eso se hace, o sea, se hace. Entonces, por supuesto que la revuelta popular marcó un momento súper importante en las luchas populares en Chile. No partió ahí, esta cuestión viene de un acumulado, no sé, de décadas, digamos, de luchas contra el neoliberalismo, de sectores organizados del pueblo, que no son mayoritarios, son sectores organizados, del movimiento, no sé, ambientalista, el movimiento estudiantil en su momento, ahora está más de capa caída, el movimiento feminista más recientemente y de manera muy masiva. Y bueno, la revuelta popular formó, o sea, a mí me parece que es difícil no ver allí un momento de un proceso que está en curso, entonces no me parece una fascinación infantil con ese proceso, sino más bien haber visto allí un momento importante de un proceso de formación que va a tomar tiempo, y lo estamos viendo, por supuesto. Los sectores que hicieron del estallido, la cuestión de la magnitud que fue, porque es ahí en el estallido social no nos encontramos los de siempre, no nos encontramos los que íbamos a las marchas de No Más FP, no nos encontramos los que íbamos a las marchas por la educación gratuita, ahí aparecieron las barras de fútbol, apareció gente que iba en familia con la camiseta de la selección a marchar. Bueno, ese campo popular no está organizado, pero bueno, ahí hubo algo que cuando miremos probablemente la historia de este proceso, marcó, digamos, procesos de formación allí, de organización, y el proceso constituyente, quizás Karina también ahí nos podría contar, me parece a mí que también sirvió para una articulación mayor de sectores del campo popular y de luchas sociales que no se habrían encontrado si no hubiera sido por ese proceso. Por ejemplo, no sé, movimientos o ambientalistas muy locales del norte, del sur, del centro, y se encuentran allí. Y es un proceso de formación. Convertido en la obviedad genérica que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, entonces yo no entiendo tu comentario. Mi comentario ¿Cachai? no Porque es si una lo- obviedad genérica, si lo todo encuent- forma parte de un proceso y a la larga todo deja huella. Obvio, ¿no? Lo que tú El dijiste punto también es bien que se ha obvio, pues. recuperado aquí como retórica, ¿no? El proceso constituyente es producto del estallido. No, el proceso constituyente es parte de la administración y domesticación del estallido. No, Ya, bueno, pero- está bien. Está bien, vamos, sí, lo importante es que podamos ir conversando y por supuesto que no tenemos que estar de acuerdo en todo para que podamos construir izquierda. Karina, yo te quiero preguntar algo porque las compañeras feministas que yo conozco, cuando éramos movimiento autonomista hace mucho rato, siempre andaban poniendo el ojo sobre la democracia liberal como dispositivo único de representación popular. Y cuando habían unos sectores en el Frente Amplio que lo único que querían eran ganar elecciones, las compañeras levantaban la mano y decían, eso es una parte, eso es una parte. Entonces, hoy día ha salido aquí en esta conversación de muchas maneras distintas la idea de la falta de legitimidad. Y esa falta de legitimidad, es decir, sin los partidos, sin la representación, ni siquiera la convención nos representa, nos encontramos, por lo menos la matriz más clásica, en una situación de anarquía y nos ponemos medio nerviosos y nerviosos. Pero yo creo que usted, y además en tu primera intervención hiciste una crítica de esto, es una parte y no puede expresarlo todo. ¿De qué manera podemos salir de esta crisis de representación, crees tú? Yo creo varias cosas. Sobre lo que dice Carlos, también quisiera referirme un poco a eso. Yo creo que los acontecimientos, por lo menos para mí la revuelta tiene una dimensión de acontecimiento, ¿no? Esas con mayúsculas, que es una irrupción que ordena un poco las coordenadas posteriores, ¿no? Que vienen en la política desde muchos sectores. Los acontecimientos políticos no son para esperar algo. No es que uno espere algo del acontecimiento, ¿no? Así como tampoco son ni para celebrarlos ni para llorar. Creo también que en el sentido más clásico, la irrupción de las masas en la escena política tampoco en general se produce detrás de un proyecto, de una alternativa muy clara de qué es aquello
que se pretende instaurar, sino más bien está fundada en la insostenibilidad de la forma en que se organiza la vida, ¿no? O en las condiciones inmediatas de esa vida. Y que lo que sale de ahí no es lo que esperamos o lo que nos gusta o lo que no nos gusta, sino las tareas políticas que ese tipo de acontecimiento ponen a la orden del día. Y yo estoy de acuerdo que una de las tareas políticas que aparece evidentemente a la orden del día es la necesidad de constituir un movimiento popular, podemos nombrarlo social de distintas maneras, pero organizado. Y también estoy de acuerdo en que ese tipo de movimiento, así como lo que históricamente entendemos como la existencia de movimiento, no está plenamente constituida en Chile. Se han asomado, ¿no?, algunos de estos movimientos. Estoy de acuerdo también con la Pirina en el sentido de que es muy difícil en esta noción de espontaneidad, ¿no?, poder despejar abstractamente, de manera pura, qué es aquello que fue completamente espontáneo respecto de aquello que no lo es. Incluso en la Revolución de 1905, por ejemplo, en Rusia, ya había este debate de hasta qué punto fue espontáneo, y se lo preguntaban los bolcheviques, ¿no?, una actividad de sectores que estuvieron de manera muy permanente permeadas por propaganda que hacía la izquierda, ¿no? Es difícil. Yo creo que para los pueblos, a todo esto de esta idea constituyente y de la hoja en blanco, no hay hoja en blanco. Hay memoria, hay historia. Estoy pensando, por ejemplo, la forma en que del 18 al 19 de octubre la revuelta se nacionaliza, ¿no?, algo que parte en Santiago, a partir de la decisión de militarizar. Ahí emerge también una memoria de que en muchas regiones, que no había metro, que no había nada, dice, puta, los milicos no. Eso no. No necesariamente porque uno puede decir Chile es absolutamente antipinochetista y antiderecha, ¿no?, sino porque hay una memoria también de lo que significa biográficamente, generación tras generación, la militarización, los milicos en la calle, ¿no? Creo que lo que se abre en octubre, y ahí puede haber una autocrítica que también hago muy propia, no es una interpretación de que se ha abierto una politización que necesariamente tiene una orientación antineoliberal y que digiere todas estas demandas en el sentido que le han planteado los movimientos que establemente han salido a la calle. No podemos asumir que hay un curso unívoco de la politización. Más bien lo que aparece, creo yo, es un curso de politización que lo que hace es entrar en disputa abierta. Y yo creo que estamos viendo hasta qué punto es una disputa por la orientación de esa politización. Y creo que hay algunos elementos que nos hicieron caer en lecturas un poco más optimistas, que en verdad eran distorsiones electorales. Y me estoy refiriendo, y aquí voy a citar a mi querido compañero Fabián Barriga, que a lo mejor va a ver este programa, un compañero de Concepción, que siempre dijo, cuando fue la elección de constituyentes y las fuerzas que entran bajo la forma independiente son claramente de izquierda y vienen de como sectores populares, que la lista de felices y forrados, hoy Partido de la Gente, fue ilegalizada a nivel nacional y no pudo participar en la elección de constituyentes. Y él siempre afirmó, si ese sector participa le va a ir súper bien. No pudieron participar. A lo mejor si hubieran participado, hubiéramos visto mucho más temprano hasta qué punto el curso de la politización no va en una orientación común, sino que, ¡pum!, emerge esto, ¿no? Si se quiere, un programa de reformas, porque además yo tengo una visión muy humilde de lo que es el proceso constituyente y lo que está en juego ahí. Y aquí hablo a título propio, aunque sea vocera de una organización. Para mí, cambiar la constitución de Pinochet es una reforma. No es algo colosal. Y lo poquito que se propone, eso nos ha costado un trabajo gigantesco para la proporción de lo que se transforma ahí, ¿no? Pero que a pesar de ser una reforma modesta, es una reforma necesaria. Y que esa tarea de hacer esa reforma solo podía llevarla a cabo el pueblo a través de su irrupción radical en la escena política. Radical por sus métodos, ¿no?, y por la forma en que irrumpe más allá de su programa o orientación. Y ese fue el camino, po. Lo que no hicieron en 30 años los partidos democráticos, lo logró el pueblo en 3 semanas con la lucha callejera. Y eso es un lugar de la política y hay que poder afirmarlo así. Hacer eso también es hacer política. Y en lo que refiere a la crisis de representación, yo pienso que es una muy buena pregunta volver a esto. ¿Qué es lo que está en crisis? ¿Qué es lo que está en crisis? Y a mí me parece que lo que está en crisis es mucho más que la representación. Y volver a la pregunta sobre lo que está en crisis
nos permite orientar de manera más profunda las tareas y la necesidad de articular un proyecto en clave general. Yo estaba escuchando a Carlos Ruiz desde tras bambalinas. Yo recojo esa complejidad enorme que ha configurado y que coloca a los movimientos y sectores más o menos establemente organizados en este periodo ante una fragmentación sectorial gigante que no ha logrado articular un programa o una alternativa en clave general. Yo veo esa falencia también, ¿no? Sin embargo, es en ese estado que la revuelta encuentra el movimiento social y el movimiento social hace a partir de eso lo que puede, ¿no? Pero ¿qué es lo que está en crisis? El año 2019, cuando convocamos a la primera huelga general feminista el 8 de marzo, nosotros hicimos un llamado a la huelga. Y ese llamado decía que nos proponíamos impulsar un proceso de lucha en alza contra la normalidad neoliberal, así, en la previa de la revuelta, ¿no? Y planteábamos ahí la noción de vértice histórico, así la nombrábamos, sosteniendo que existía una crisis general y profunda de la forma en que el capital organiza la vida y que había provocado movilizaciones de masas a nivel internacional en clave feminista que nosotras nos explicábamos en ese momento, tenían en la base la crisis de la reproducción social, ¿no? Es decir, la dificultad creciente para sostener cotidianamente e intergeneracionalmente el vivir. Yo creo que tenemos que partir de esas nociones de crisis y que en ese vértice histórico teníamos que saber o articular una alternativa que fuera anticapitalista, ¿no? Y disputarla con expresiones cada vez más autoritarias, que no es sinónimo autoritarismo solo de expresiones de la derecha extrema que hemos conocido, ¿no? El autoritarismo puede estar portado también por izquierda, en fin. Una administración cada vez más autoritaria de las reglas habituales de la democracia burguesa. Es decir, que es normal y se ha tornado ordinario administrar lo más común a través de medidas de excepción. Y eso está pasando en la Francia de Macron, en el Ecuador de Lenín Moreno, como en regímenes que son de las extremas derechas de este ciclo, ¿no? Yo creo que la pregunta sobre la democracia excede la pregunta sobre la representación. Hoy día se ha salido a celebrar la elección con más participación en nuestra historia como un acto democrático. Y ese relato mantiene en la impunidad los términos de lo que finalmente ha sido, y lo hemos dicho como desde las izquierdas tradicionales, una dictadura de clase. Que esa es la democracia burguesa en última instancia, ¿no? Porque ¿cómo se ha ganado esta elección? Con plata, por decirlo de la manera más brutal posible, ¿no? Con quienes manejan los medios. Nuestra compañera Alondra Carrillo, que fue nuestra constituyente, el día que perdimos la elección dijo, para votar rechazo hacía falta un televisor en cada casa. Karina, déjame interrumpirte para preguntarle a Carlos lo siguiente. ¿Cuál es para ti el rol y cómo caracterizas, para también un poco contrastarlo con lo que decía Carlos Ruiz hace un rato, las capas medias de este país? Porque por una parte hay más o menos, está empezando a aparecer evidencia de que el rechazo fue muy fuerte en sectores populares. Sin embargo, parece que ese bolsón de 4 millones y algo de votos, casi 5, que tiene Apruebo Dignidad y todo ese proyecto, es más bien voto de capas medias. Yo no necesito estar en desacuerdo con lo que dice Karina, con lo que dice Carlos Ruiz, para afirmar sobre eso ciertas cuestiones un poco más duras, ¿no? Yo creo que tu pregunta se puede responder más directamente si yo tuviera que decir qué es lo que fue rechazado, ¿no? Yo creo que lo que fue rechazado es la soberbia infinita de las capas medias, la prepotencia, el engreimiento, que se debe a que hay una brecha que no estamos viendo. Siempre se pone mucha atención a la brecha que hay entre los muy ricos y el resto de la sociedad. El 1% o el menos 0,1% tiene el 30% de la riqueza. Vemos esa brecha. Lo que no vemos es la profunda brecha económica, cultural, política entre las capas medias y los sectores populares. Y no lo vemos aquí en Chile por el voto voluntario, porque los que votan son las capas medias.
Y cuando hay voto obligatorio y entran los sectores populares, nos encontramos con toda clase de sorpresas, ninguna encuesta funciona, ¿sí? Lo que estamos haciendo es política desde las capas medias para las capas medias. Yo veía en los análisis, porque también estaba ahí en bambalina, ¿no es cierto?, como todo el mundo decía, mira, el manejo de las redes sociales, el manejo de Twitter ha sido fundamental, la fake news, como si en los sectores populares la gente estuviera viendo TikTok todo el día. Chile es uno de los países que más penetración tiene de Internet. Pero si tú vas a los sectores populares, no están pegados a Facebook, ¿no es cierto?, ni a WhatsApp como lo vemos en New York. Entonces aquí lo que no se ve es la propia soberbia. Lo que no se ve es un feminismo de capas medias estridente que está completamente a espaldas de la sensibilidad popular. Lo que no se ve es un indigenismo paternalista, centralista, eurocéntrico, que le reconoce a los pueblos originarios toda clase de cosas simbólicas y le niega la autonomía territorial. Y entonces cuando eso tú lo llevas, ¿no es cierto? ¿Y qué piensa usted de estas personas lindas que aparecen en los reclames comerciales? No estoy ni ahí. Yo creo que la política tradicional, no solo en Chile, en toda América Latina, de las izquierdas, implicaba una conexión muy profunda entre las capas medias, las élites intelectuales, ¿no es cierto?, y los sectores populares. Esa conexión se rompió. Y los sectores intelectuales, las élites intelectuales han dejado de ver lo que está más allá de la universidad, lo que está más allá del centro ñuñoíno que hay en todas las comunas de Chile. En todas las comunas de Chile hay un sector de la comuna que es equivalente a Ñuñoa. Boric es presidente de Ñuñoa, ¿no? De una Ñuñoa repartida en todo Chile, ¿ya? Hemos dejado de ver lo que hay más allá. Hemos dejado de escuchar a la nana, qué sé yo. Imagínense yo lo que siempre digo, la conexión. Como un cuico como Nemesio Antunes, ¿no es cierto?, fue amigo y qué sé yo, co-creador con Santos Chávez, que era un indio. Como el cuico de Gastón Sublet era amigo de Violeta Parra. Esa cuestión de a dónde salió Víctor Jara, esa cuestión se perdió, ¿sí? Y no solo se perdió, sino que lo que quedó de la izquierda se ensimismó en esos sectores. Ahora, esa brecha yo creo que se debe a que el neoliberalismo efectivamente ha beneficiado, en términos relativos, por supuesto, al 40% de la población en Chile, probablemente un poco más o un poco menos en los distintos países de América Latina. Aunque sea por la vía del crédito. Pero cuando hay crisis económica, tú ves los restaurantes en Ñuñoa llenos. Y cuando hay crisis económica, tú ves todas las playas de Chile llenas. Y no están llenas de pobres. Nota que el 40% de la población son 8 millones de personas, ¿no? Es mucha gente. Y lo que no se ve es el 60% de los chilenos. Y cuando, por voto obligatorio, vota el 60% de los chilenos, vota una constitución feminista. ¿Qué feminista? ¿Qué tiene los principios? Que no los interpreta. Vota una constitución indigenista, que no los interpreta. Y entonces, bueno, eso es lo que fue derrotado. Y fueron derrotadas las izquierdas progresistas de raigambre neoliberal que han prolongado el neoliberalismo, que representan los intereses y las frustraciones de esas capas medias. Porque cuando se mejora la salud, saca la cuenta, las mejoras de la salud no llegan a los sectores populares. Llegan porque el 80% en Chile se atiende por FONASA. Pero cuando tú mejoras FONASA, de ese 80%, las mejoras llegan a los que saben reclamar las garantías GES, no a los que apenas leen. ¿Te fijas? Cuando tú das gratuidad en la educación, actualmente el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años están en la universidad. ¿Cuánto? El 40% es mucho. En la época de Salvador Allende era el 1%. Y la política allendista de universidad para todos logró ampliar la masa universitaria al 3%. Ahora tenemos el 40%, ¿no? Si tú sumas la educación profesional, puedes llegar al 50%. Pregunta, ¿y dónde está la gratuidad de la educación para el otro 50%? Y entonces cuando la gratuidad de la educación es aparentemente un éxito, que en realidad es una administración neoliberal del derecho, ¿no?
¿Un éxito para quién? El Estado se endeuda a costa de deuda externa para pagarle la universidad ¿a quién? Bueno, a nosotros. Y ese nosotros no considera al 50% de la población. Vamos a... hubo gente que está mirando esto, que mandó preguntas, y acá en esta hermosa libreta me las apuntaron, así que, y es bonito porque hay preguntas que a veces son tan directas y que a veces me parecen harto más interesantes que a las que a mí se me pueden ocurrir y que les he hecho ahora. Como por ejemplo, Paulín pregunta, ¿qué debiese hacer la izquierda hoy? Tú venías. Gracias. Una Gracias por la pregunta. Una pregunta. ¿Cuál cámara está funcionando? Están todas apagadas, así que... La de allá. No, sí, caché que la de allá. ¿Qué debiera hacer la izquierda hoy? Chuta. ¿La de allá? Ya. No, yo creo, retomando, ahora estuvimos más de acuerdo, Carlos, lo que planteaba Carlos, creo que hay un problema serio de anclaje en el campo popular y que esta elección fue como un cebo, no sé cómo decirlo finamente, porque hay muchas expresiones populares para decir lo que pasó el domingo, pero puede decir acá. nos volaron la raja. Que claro, ya. entonces, y fue el campo popular, o sea, están los datos ya de las comunas, digamos, y cómo se amplió la votación enormemente en las comunas populares y tenemos estos resultados. Entonces, claramente, una izquierda que no construye en ese campo no está haciendo su pega, digamos, y no se está planteando los desafíos que se tienen que plantear. Y eso yo creo que es que no tenemos, o sea, no hay respuestas preestablecidas para aquello. Pero efectivamente nosotros de hecho lo planteamos desde la Fundación, escribimos un artículo que decía desñuñoizar la campaña, precisamente apuntando a este problema. Y creo que es una cuestión de la que nos tenemos que hacer cargo, y es un problema con el que... Es un artículo suicida ese, ¿no? Y bueno, pero también me gustaría plantear que lo vimos para la segunda vuelta, y también era la hipótesis que teníamos. La segunda vuelta se ganó por las mujeres y por los jóvenes populares. Y hubo un crecimiento en comunas populares de Santiago para la segunda vuelta, ¿ya? Eso era bajo voto voluntario, por supuesto que cambia muchísimo el escenario, tampoco nunca previmos cuánto iba a cambiar, pero es decir, es para matizar un poco, ¿ya? Que efectivamente algo se ha ido creciendo en sectores populares y que mantuvieron una adhesión a una propuesta de cambio, ¿ya? Entonces, bueno, la izquierda tiene y meto al feminismo, ya que también que mencionaste la cuestión del feminismo de clases medias, yo creo que también hay que ser francas y hacernos la pregunta de los actuales límites sociales del feminismo de masas en Chile, o del feminismo que tiene una capacidad de convocatoria que tampoco la vamos a negar. O sea, el 8 de marzo del 2020, antes de que nos tuviéramos que encerrar por la pandemia, había 2 millones de mujeres en las calles de Santiago, y eso no es menor, ¿ya? Ahora, me parece que esta votación, y que tú lo preguntaste, que más de la mitad de las mujeres no suscribieron a una constitución que tenía muchas reivindicaciones históricas del feminismo, yo creo que nos tiene que llevar a pensar qué tipo de feminismo le va a hacer sentido a las mayorías populares de mujeres, y probablemente algunos elementos de esta propuesta no son sentidos como propios, como que a las mujeres populares en Chile no se les iba la vida en esta constitución probablemente, y ahora tendremos que preguntarnos entonces qué feminismo necesitamos construir para que le haga sentido a las mayorías populares de mujeres, y es una pregunta que nos tenemos que hacer honestas, francamente, porque esta propuesta no fue, ¿entendés? Entonces yo creo que la izquierda lo que tiene que hacer son varias cosas. Una, tomar este resultado con mucha humildad, pensar, estudiar, mirar y reconectar lo que tú bien decías. O sea, este país tiene que volver a ser posible eso, ¿cierto? Tiene que volver a ser posible un Víctor Jara, una Violeta Parra y un vínculo entre intelectuales de capas medias y campo popular. Eso se destruyó y se tiene que reconstruir, pero en un país muy distinto. Porque el país que tenemos ahora no es el país de Víctor Jara ni de Violeta Parra, sí que son otros también los artistas que interpretan al mundo popular, y podríamos ver qué artistas contemporáneos están interpretando, por ejemplo, a la juventud popular, y ahí tenemos, digamos, harto paño que cortar. Pero también yo no me quiero hacer la loca con desafíos que tiene la izquierda
la podamos caracterizar como queramos caracterizarla, pero que en este momento está en el gobierno o es una parte del gobierno. Yo creo que desde el Estado tenemos herramientas que no teníamos cuando no estábamos en el Estado y eso es una responsabilidad tremenda. Reconocemos los límites enormes del Estado neoliberal y que no sirve para lo que tenemos que hacer, pero efectivamente, y ha pasado en otros países, si la izquierda cuando está en el gobierno defrauda, las consecuencias son muy costosas. ¿Ya? Y en eso tenemos que también tener mucha responsabilidad. La izquierda en el gobierno tiene que responder a las demandas populares que están claras hace tiempo. No hay que ser mago para... esas demandas están instaladas hace mucho tiempo y las mayorías en Chile tienen que sentir y tienen que ver que cuando la izquierda llega al gobierno pone toda la energía en responder a esas demandas porque tiene una herramienta que antes no teníamos, y antes no la teníamos. Entonces, yo quiero decir algo sobre los 2 millones de mujeres. Difícilmente ha habido nunca 2 millones de personas en ninguna manifestación en la Alameda, ¿no? Pero yo estoy dispuesto a considerar que hubo 1 millón de mujeres, seamos prudentes, en la Alameda, ¿sí? Pero quiero compararlo con la siguiente cuestión que se dice. Cuando hay fines de semana largos y salen 300.000 automóviles de Santiago, se dice... No quedó nadie en Santiago. Salió 1 millón de personas y no quedó nadie. Santiago tiene 7 millones de habitantes. Entonces decimos no quedó nadie cuando falta 1 millón. Y cuando convocamos a 1 millón lo decimos al revés. Estuvo todo Santiago. Juntar 1 millón de personas no es significativo cuando uno piensa en el mundo popular. Yo concedo que hubo 1 millón de personas distribuidas en todo Chile y que en la Alameda juntaste 600.000. ¿Sí? Me parece que los números oficiales son distintos, ya no me acuerdo, pero que cuando hasta los carabineros te lo reconocen, hay que sumarle un poco más. Pero bueno, no nos vamos a... El interior lo dice, no vayas a creerlo. Cuando se juntó en el Parque O'Higgins, en la primera manifestación pública que hubo durante la dictadura, el ministro Cuadra, hizo un cálculo muy extraordinario, ¿no? Yo lo encontré genial. Llegó a la televisión con un cuadrado de 1 metro cuadrado, en que habían dibujado 3 pares de pies. Y dijo, televidente, como ustedes ven, en 1 metro cuadrado caben 3 personas, ¿no? La elipse del Parque Cauciño en esa época tiene 30.000 metros cuadrados. Luego había 90.000 personas. Por supuesto, la izquierda dijo, salió 1 millón de personas. Y hubo toda clase de racionalizaciones. No, lo que pasa es que iban entrando y saliendo, ¿no? Si tú mides la Alameda, en la Alameda, entre Estación Central y la Plaza Italia, no cabe 1 millón de personas. Así de simple. ¿Sí? ¿El 25 de octubre? ¿Cuánta gente ¿Sí? hubo el 25 de octubre? No, yo creo que eso, cuando me dicen 1 millón, estoy dispuesto a creerlo. Lo que estoy haciendo es el razonamiento al revés. Cuando tú dices 1 millón, dices 1 millón de quiénes. 1 millón versus qué. ¿Quiénes se quedaron en la casa? Y si la derecha es la tercera parte de este país, cuando tú sacas 1 millón de gente a la calle, se quedaron 2/3 de personas que no son de derecha en la calle. ¿Por qué insisto en este cálculo? Porque todo el razonamiento es, cuando las capas medias están en la calle, estuvo todo Chile. Pero Carlos, yo creo que en el 25 de octubre no estaban solamente las capas medias. Vimos a las barras, vimos a familias, y eso es lo que yo te decía, era lo increíble, porque no te encontrabas ahí con los de siempre, te encontrabas ahí con familias que iban con la camiseta de la selección, y eso ya no es las capas medias. Perdona, yo te quiero hacer una pregunta, pero si la pregunta te parece menos estimulante que lo que quieres decir, está bien. Yo quiero pensar, porque son como 5 para las 10, y nosotros tenemos que hacer análisis, pero también tenemos que dar esperanza. Acá el profesor Pérez, yo aprendí que las películas buenas no son las que muestran solo lo terrible, sino las que muestran lo terrible, pero nos dan una posibilidad. Porque lo que yo quiero es que de este programa no salga la gente deprimida diciendo, metiéndose más clonazepam o tomando copete, sino que con ganas de luchar. Entonces, yo te quiero hacer esta pregunta, que igual de puntúa, pero va... la Pierina asume, con todo derecho, pero asume que este es un gobierno de izquierda. ¿No? Que hay izquierda en el gobierno. Ya. Hay izquierda en el gobierno. Ya, que hay izquierda en el gobierno, por lo tanto, entonces mejor. Tenemos la potencialidad, pero yo te quiero preguntar, así directamente, ¿qué podemos esperar del proceso constituyente para adelante? De lo que viene después de que fue rechazado,
¿Y qué podemos esperar de este gobierno actual? Voy a tener que referirme al feminismo porque, por supuesto, estoy en calidad de vocera de una organización feminista. Yo creo que la violencia machista y patriarcal, que ha sido lo que ha estado en la base de la movilización de masa, no de la reflexión de las organizadas, ¿no? O sea, también. Pero lo que ha concitado a muchas mujeres a salir a la calle, en muchos lugares del mundo, es un problema asumido como problema y muy asentado en sectores muy pobres, muy populares, partiendo por Alto Hospicio, por ejemplo, en Chile, donde podía encontrar sectores realmente pobres, expuestas a esa realidad y dispuestas a movilizarse. Hay grandes organizaciones, ¿no? Podemos ver la coordinadora en Santiago, por ejemplo, pero de la misma manera hay colectivos muy pequeños que se reúnen para hacer una velatón por el femicidio de la vecina en los lugares más proletarios del país. Eso pasa. Y sobre todo es algo que golpea con particular fuerza, en clave de clase, a las mujeres de los sectores pobres. Yo soy de Puente Alto, del 27,5, no el sector más pobre de Puente Alto, tampoco el sector clase media de Puente Alto. Pero hicimos mucha propaganda por Boric, que para nosotras era una propaganda anti-CAS, en un marco de autonomía de todos los partidos del Frente Amplio, así lo hemos dicho y lo hemos hecho, en Bajos de Mena. Y para la presidencial, las mujeres de Bajos de Mena tenían muy claro por qué no votar, y lo decían así: por ese nazi, culiao, que le quiere quitar los subsidios a las madres solteras. Eso era, más allá de cualquier otra consideración, lo que las mujeres de un sector muy, muy pobre de la capital sabían. Y eso era una discriminación a las mujeres pobres, que son las que sostienen los hogares monoparentales. Entonces, yo creo que hay varios niveles para comprender de qué manera o cuál de las demandas o de los relatos que se pueden esbozar en clave de género, aunque no se denominen feministas, sí llegan a la población femenina muy empobrecida. Y creo, en torno a las tareas de la izquierda, que hay que tratar de no tener un relato tan autoflagelante que nos empuje a externalizar a los sectores que se han movilizado derechamente de la lucha de clases o del campo popular, como si tuviéramos que colgar los guantes y decir en verdad lo que tiene que abrirse camino aquí son otros o son otras que son más interpretativas necesariamente de la realidad social de este país que nosotros o nosotras que nos hemos venido organizando, movilizando, ¿no? Hay una diferencia entre cantidad y calidad, si se quiere, ¿no? La movilización no da lo mismo, aunque exprese a 1/3 y no a 2/3 o a 3/3. Eso permea a sectores mucho más amplios que eventualmente no se movilizan, pero que el día de mañana pueden decir, ahí están, qué sé yo, la gente que defendió esta demanda y visualizar ahí también un horizonte. Quiero decir que a mí no me termina de quedar claro qué es aquello que constituye lo popular en diferencia de lo que no lo es. ¿Es el nivel educacional? ¿Es el nivel de ingresos? ¿Es la formalidad o la informalidad laboral? Yo diría que tenemos que cuidar un poco las categorías o tal vez ser más responsables, ¿no? Con qué es aquello que estamos categorizando como dentro o fuera de lo popular. Porque yo podría decir, una persona con un empleo estable que es parte del 50% del país que gana 550 lucas o menos, no es tan popular porque tiene ahorro previsional y tiene un contrato. Como yo podría decir, una persona que es universitaria, que no tiene ahorros de pensiones en este momento y un trabajo precario desde siempre, pero que fue a la universidad, no lo es. Y podrían estar en una situación muy similar, ¿no? Cuidado con eso. Del gobierno, yo creo que lo que no podemos hacer es esperar algo que venga en reemplazo de las tareas que hay que asumir, ¿no? Creo que hay tareas que no hay atajos, que hay que sostener y llevar a cabo desde ya. Y esas tareas tienen que ver, y al menos como coordinadora es lo que hemos conversado estos días, con una inserción en cada uno de esos lugares a los que no hemos podido llegar. Esas no son tareas inmediatas, no son de corto plazo, pero son irreemplazables. Y eso supone muchas dimensiones organizativas, etcétera, pero es un camino que vamos a tener que saber emprender.
Porque entre muchas otras cosas, si el curso de las cuestiones sigue como está, vamos a tener seguro a un cast de presidente de la próxima presidencial. Y eso es algo que no queremos, ¿no? No porque nos parezca bacán el Frente Amplio, sino porque dificulta mucho las condiciones de organicidad de las que pueda dotarse la clase trabajadora en Chile para llevar adelante lo que yo espero sea una alternativa que pueda articular. Eso. Ya, son las 10. Sí. Ha pasado harto rato, así que Suficiente. solo si quieren una reflexión de máximo 1 minuto por aquellas cosas que quieran decir y que yo no les haya preguntado para ir terminando. Profesor Pérez. Lo que tiene que hacer la izquierda es empezar a existir. Lo que yo creo que en términos sustantivos solo se puede hablar de izquierda cuando hay una postura radicalmente anticapitalista. Eso es la izquierda, eso es la izquierda desde hace 150 años. Y entonces cuando uno se encuentra con sectores de retórica de izquierda y práctica neoliberal, bueno, eso es la izquierda de los medios de comunicación. Nos hemos acostumbrado a hacer la diferencia entre izquierda y derecha según la pauta comunicacional de los medios de comunicación, ¿no? Lo que yo creo es que aquí en Chile hay que constituir una izquierda. Y creo, estando de acuerdo con Karina, que en realidad las que han hecho la tarea cultural mejor son las feministas. No hay una tarea como la que han hecho las feministas en el mundo sindical, por ejemplo, de que los dirigentes sindicales se acerquen a las bases sindicales, a poner en la contradicción del capital y del trabajo como tradicionalmente se hacía. Desde luego no hay ningún trabajo de ese tipo en el movimiento estudiantil, que los universitarios dan la espalda una y otra vez a los secundarios en beneficio de sus propios intereses y se olvidan de la educación, ¿no es cierto?, secundaria, primaria, y la educación pareciera reducirse a que los universitarios puedan ir a la universidad, ¿no? Entonces, que haya izquierda. Y para que haya izquierda tiene que haber programa. No puede haber un programa de izquierda que no contemple, en el primer lugar, la nacionalización efectiva de los recursos naturales. Y eso significa la derogación de las concesiones mineras. Si uno no parte de ahí, hay que derogar las concesiones mineras. No está en la izquierda. No puede haber izquierda sin un programa que diga se le prohíbe al Estado respaldar las deudas financieras de los bancos ante la banca transnacional. No puede haber una izquierda que no proponga que los fondos previsionales no sean administrados por el Estado para fomentar el desarrollo. ¿Te fijas? Entonces, ciertas cuestiones programáticas que tienen un carácter ejemplarmente anticapitalista que constituyen a la izquierda. Y yo entiendo que en ese programa la izquierda tiene que ser, ¿no es cierto?, radicalmente feminista, tiene que ser radicalmente ecologista, está muy bien. Pero esto va a sonar un poco neoliberal, ¿no? Uno no puede pedir derechos si al mismo tiempo no piensa cómo financiarlos. Y si ustedes declaran, ¿no es cierto?, el derecho universal a la educación, pero no nacionalizan el cobre, están mintiendo. Si hay derecho universal a la salud, pero no nacionalizan el litio, están mintiendo. Entonces, tiene que empezar a haber izquierda. Yo no veo, salvo Artés, salvo el PTR, digamos, o sea, colectivos ínfimos, que alguien esté seriamente haciendo una política de masas en torno a un programa anticapitalista, ¿no? Karina. Bueno, yo creo que la tarea de la izquierda también es en los momentos históricos y en las condiciones de esos momentos históricos que nosotros no elegimos en general, es dar siempre la pelea por el avance de las luchas populares y de los intereses populares. Y en este momento venimos de un revés importante. Una buena parte del movimiento popular y del acumulado de décadas puso todo su trabajo en esta propuesta de constitución que fue rechazada, pero eso no quiere decir que, y además en los momentos de derrota es donde el enemigo más avanza, porque bueno, las fuerzas quedaron debilitadas. Yo creo que en este momento más que nunca la tarea de la izquierda es seguir afirmando la voluntad popular de las transformaciones que durante décadas se vienen como demandando y responder a los malestares sociales que durante décadas se vienen incubando. Yo creo que no es momento de tirar la toalla ni de colgar los guantes, aunque me imagino que las energías apuntan en algunos momentos hacia allá.
pero también tenemos que tener conciencia de que la pelea que se nos viene, por lo menos en el corto plazo, va a ser más adversa, más difícil, pero que sobre todo por aquello, los sectores que estamos más constituidos y más organizados, en una izquierda que es heterogénea, que es amplia, que está en constitución, yo no sé si existe o no como algo estático, es algo que se construye, y que en este momento esos sectores más constituidos, tanto dentro de los, por decir, la izquierda política, como de los movimientos sociales, la izquierda social, por decirlo de alguna manera, ahora sí que tenemos una responsabilidad enorme sobre nuestros hombros, que es no abandonar este proceso. Porque si lo abandonamos, ahí sí que dejamos los intereses populares completamente fuera de lo que viene, y la clausura elitaria de esta cuestión va a ser brutal. Y yo creo que sobre todo en un momento como este, que por supuesto nos golpeó el resultado del domingo, la exigencia, la tarea, tenemos una responsabilidad con los pueblos de Chile. Porque en este momento, con este golpe, con este revés, por cierto, que si no asumimos nosotros la tarea de empujar los intereses populares en las condiciones que vamos a tener y que hay que asumir que van a ser más adversas, no hay quien lo haga en este momento. Así que me parece que ahí, y ya que Carlos mencionó a los secundarios, me parece que de todas maneras tenemos que mirar con mucho interés y con mucha sensibilidad la movilización de los secundarios y las secundarias, porque fue un sector que inmediatamente reaccionó. El shock que fue el domingo, estos resultados, bueno, no olvidemos que la energía social de la revuelta comenzó con los secundarios, y bueno, en esa movilización que se está desarrollando puede también estar el corazón, ¿cierto?, del empuje y de la presión para que este proceso no se clausure por arriba. Y hay que mirar, hay que acompañarlo, y hay que también agradecer que hay una reacción del movimiento secundario ante lo que ocurrió, ante estos resultados, y una exigencia de que el proceso constituyente continúe y no se clausure ni con comisiones de expertos, ni con ningún tipo de cierre elitario. Yo creo que esa energía social se agradece y hay que acompañarla, y bueno, es como una energía con la que contamos para reabrir este proceso, porque los anuncios de cierre y de clausura elitaria de esto están allí, y bueno, tenemos que dar la pelea en esas condiciones, pero me parece que esa es la tarea como más inmediata. Yo quiero decir algo sobre algo que la reflexión sobre la derrota nos permite omitir, desplazar, que es la Constitución que estaba propuesta, ¿no? Aquí fue rechazada una propuesta que no le tocaba ni un pelo al neoliberalismo. Y entonces los que fueron derrotados por aprobar una Constitución que tenía ventajas simbólicas, que tenía reconocimientos testimoniales, pero que no le tocaba ni un pelo, ni a los recursos naturales, ni al capital financiero, que mantuvo la autonomía del Banco Central, que mantuvo la autonomía de las Fuerzas Armadas, que le cambió el nombre al Senado, que tenía un plazo de 4 años para reformar lo que pasara. Y entonces aquí estamos omitiendo que por el apruebo nos comprometimos, se comprometieron, yo voté por Artés, lo advierto. En el plebiscito sobre la Constitución yo puse Artés, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía aprobar una Constitución generada de manera antidemocrática, gestionada de manera demagógica, y que más encima le entregaba absolutamente todos los pilares al neoliberalismo. Pero Artés aprobaba. Aquí se declararon Sin derechos ilusiones sociales administrados de manera neoliberal. Porque tú no puedes decir el Estado será responsable de crear un sistema público de educación y enseguida, después de una coma, poner con participación de privados, lo que eleva a rango constitucional el derecho de las subvenciones educacionales neoliberales. Entonces aquí nos estamos saltando el puntito. El apruebo no era tan inocente y el rechazo tiene bastante contundencia, y uno podría pensar que hay una parte del rechazo en contra de eso también. Ya. ¿Vamos a tener todo un minuto más? Es que nos podemos quedar aquí hasta la... Pero yo fui la única que no Sí, tuvo pues. palabra. pero sí, Claro. El caballero acá se puso muy ávidamente a decir su cuestión. Viene Karina. Antes de eso hay una tarea muy inmediata para la izquierda, que es, si usted quiere construir izquierda, tiene que darle like a esta cuestión. Así es. Tiene que compartir y tiene que mandársela a sus amigas y amigos. Porque si no si no armamos, aunque sea unos medios como estos, no tenemos ni una posibilidad de pelear. Segundo, ojalá
que a los secundarios los miremos con mucho ojo, no para ponerles querellas, porque si la política de apruebo dignidad es indistinguible de la de Bachelet, estamos en un problema, o de la de Piñera o de la de Lago. Ahora sí, era 1 minuto y nadie usó 1 minuto, así que... Yo quisiera referirme a esta idea de la Convención Constitucional de Schrödinger, ¿no? La que nada lo podía y la que todo lo debía poder al mismo tiempo, ¿no? A partir de lo que dice Carlos, y los sectores que han salido a movilizarse a la calle, básicamente como una pequeña burguesía, sin ningún tipo de ligación con el movimiento popular, cómo iba a emerger de allí una constitución que pudiera trastocar todos los pilares de la propiedad y del neoliberalismo, ¿no? Creo que hay unas ciertas lecturas que le exigían a este órgano mucho y a la vez lo tildaba de impotente absolutamente para todo desde el mismo lugar, ¿no? Esa es una lectura muy curiosa. A mí me parece, vuelvo como al origen de mi primera intervención, que esto era una reforma. No se jugaba aquí, en mi opinión, ¿no? El instaurar un orden que pudiera realmente desmontar la forma en que el capitalismo se ha desarrollado en las últimas décadas en Chile. Creo que es importante decirlo así, ¿no? Era una tarea muy sencilla, pero que ha costado un esfuerzo demasiado grande y que sin embargo era necesaria. Creo que hay algo que no era simbólico en esta propuesta de constitución y que es lo que más tristeza, una de las cosas que más tristeza me da que se haya rechazado, que era poner las bases para desmontar el plan laboral de Piñera y Pinochet, cuando se reconocían los derechos colectivos del trabajo, a sindicalización, a negociación colectiva y a huelga en todos los niveles. Cuando dejó de subordinarse la huelga a la negociación. A mí me parece que eso era clave y ha sido uno de los pilares del modelo que ha impedido también, o que ha asumido la impotencia, las expresiones orgánicas del sindicalismo. Yo creo que eso no tenía nada de simbólico. Creo que una de las tareas de la izquierda muy importante, y espero que esta tarea pueda asumirse con generosidad intergeneracional, es retomar los debates estratégicos, que en Chile fueron brutalmente interrumpidos. Hubo un momento, hasta el golpe, que cualquier debate estaba asentado y ligado, qué sé yo, desde la tesis insurreccional a por lo menos un siglo, ¿no? Hasta el 70. Desde atrás, de la Comuna hasta la Revolución Cubana. Y todos los debates estratégicos estaban situados dentro de ese marco. Hoy día las generaciones que están incorporándose a hacer política no parten de esos debates. Y eso no lo vamos a retomar tratándonos de impotentes o de ignorantes o de cómo no estamos pensando esas que son las verdaderas y grandes claves, ¿no? Sino que hay que buscar la forma de reabrir y rehabilitar estos debates estratégicos, porque si no, yo concuerdo, estamos en peligro de que la izquierda no pueda realmente ofrecer y sobre todo politizar desde esas coordenadas que efectivamente son las que apuntan hacia transformaciones de ruptura, ¿no? Pero esa es una tarea que tenemos que asumir colectivamente y entender por qué no ha podido también darse masivamente desde esos lugares o desde esos tópicos. Por ahí. Vale. Bueno, agradecer, Carlos, Pierina, Karina, también a Carlos que ya se fue y a Darío. Quiero decir solo una cuestión. Nosotros en este espacio y nosotras no tenemos ninguna cuenta chica que sacar y no nos interesa la pelea para mañana. Por lo tanto, este tipo de conversaciones son las que van a ocurrir acá, donde lo que hacemos no es esconder debajo de la alfombra nuestras diferencias, ni hacer alianza por sacar la cuenta para mañana con quien nunca estuvimos de acuerdo. Acá estamos para decir lo que creemos honestamente, para poner nuestras posiciones y en el fondo lo que nos interesa más que las conclusiones es poner elementos para que la gente que rechazó y que no es facha pueda reflexionar. Quiero mandarle un abrazo gigante a la Yoxi, ojalá que su guaguita esté bien y compartan y den like. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.
Yo vengo a pincharte la burbuja con una aguja que tengo aquí. Por este puedo sentir que me empuja y que dibuja una sonrisa en mí. Por mí todo tu crew que cruja o si de piache que ruja. Al fin ya se inicia la cacería de bruja. Una cena en Wuhan para ti. El caos nos sigue de cerca y está dando vuelta al azar. Nosotros quitamos la puerta por si quiere le entra a jugar. Tiramos un par de cola a escena y se incendió Notre Dame. Así tal cual con tu bomba y temazo que nadie suele esperar. Ramón Vallao en la guitarra, que también es teclado. Así mira, ¡pim! En la chiripiolquita. Estamos frescos.